Que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 38 y verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Y dice la palabra del Señor: pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, lejos de pensar en aquellas ocupaciones de los estudiosos de las Sagradas Escrituras que todavía andan buscando quién fue el autor o la autora, indistintamente ello, cuando uno lee la carta a los Hebreos, descubre que quien escribe la carta pretende presentar a Cristo como el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Desde luego, el lenguaje que utiliza es un lenguaje que está revestido de muchos símbolos del culto y de la experiencia cúltica judía. Pero el autor de este documento quiere hacerle saber a sus destinatarios que como resultado de la persona de Jesucristo, ahora hay una nueva dimensión de vida en Dios. Y esa nueva dimensión de vida en Dios provee unas oportunidades extraordinarias para estar en el servicio cristiano. Porque a fin de cuentas, esta nueva vida en Jesucristo se da dentro del contexto de la gracia, se da dentro del contexto de la misericordia y se da dentro del contexto, sí, de una responsabilidad individual de cada hombre, de cada mujer en el servicio al Señor, pero a fin de cuentas es una responsabilidad en la cual somos asistidos por el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando habla de su yugo, dice: lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que hace entender es que por más difícil que el hombre o la mujer pueda ver el proceso de la vida cristiana, no perderá de perspectiva que la vida cristiana sí requiere un compromiso de cada persona, de cada individuo, pero a fin de cuentas ese compromiso es asistido, es ayudado por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, créame, no hubiera creyentes. Si no fuera por el Espíritu Santo, no habría perseverancia en la fe. Si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos sostenidos en la esperanza. Ahora, otro de los temas que presenta el autor es el tema de la perseverancia. Es decir, aun cuando sabemos que somos asistidos por el Espíritu Santo y aun cuando sabemos que somos beneficiados por la gracia para servir al Señor, necesitamos desarrollar una conciencia de perseverancia en la fe. De hecho, cuando uno mira el documento de Hebreos,
en el capítulo 11 y versículo 1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Y en ese aspecto introductorio, el autor lo que está diciendo es: la fe se demuestra dentro del marco de la perseverancia. Vuelve de nuevo el autor de los Hebreos y nos dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fíjese el dato interesante. Es clarísimo la intención del autor de la carta a los Hebreos. Yo soy alcanzado por la gracia. No hay mérito en mí alguno que me faculte para la bendición y para la salvación de Dios. Mas, sin embargo, aun cuando yo necesito y dependo de la gracia y del Espíritu Santo para caminar en el peregrinar de la vida cristiana, no puedo obviar que en mí hay una capacidad de decisión, que en mí hay una capacidad de determinación, que en mí hay un proceso de perseverancia, que es importante que yo lo pueda evidenciar, porque a fin de cuentas hay cosas que Dios no hará en mi vida si yo no le permito que Él las haga. El autor de esta carta tal parece que ha descubierto, en medio de sus destinatarios, que están pasando por un momento espiritual muy difícil. Momento espiritual que obviamente puede acontecer en la vida de cualquier hombre o mujer en el servicio al Señor. Si alguien me dice a mí que ha mantenido una vida cristiana a velocidad de crucero, ¿verdad?, donde nunca ha retrocedido un poco o donde nunca ha acelerado un poco más, créame que a mí me va a crear mucha preocupación su planteamiento, porque en ocasiones vamos acelerados y en otras ocasiones a veces nos detenemos. Pero lo que es importante es la concienciación. Yo no he sido llamado para vivir una vida cristiana de inconsistencia. Hemos sido llamados para vivir una vida cristiana de perseverancia. Y desde luego, el autor ha descubierto que esta comunidad a la que él le destina la carta y los denomina hebreos, carta a los hebreos, ha descubierto que estos hermanos han pasado por un momento espiritual muy difícil, y esta experiencia ha traído en ellos inacción, cansancio espiritual y hasta deseos de abandonar la fe. Fíjese lo que descubre el autor. Descubre que estos cristianos se han cruzado de brazos y han dicho: no voy más. Y ha descubierto que estos cristianos están dentro de un cansancio espiritual. Es decir, han comenzado a experimentar una depresión espiritual. Y ha descubierto no solamente que están dentro de un proceso, porque hay quienes pueden decir: bueno, la verdad es que yo no estoy como debería estar, pero por lo menos estoy. Pero él ha descubierto que estos creyentes, llana y sencillamente, algunos están considerando abandonar la fe. Claro, el autor quiere animarlos. El autor quiere motivarlos para que ellos vuelvan a entrar en el proceso de la perseverancia, para que ellos
puedan entrar en el servicio al Señor. Pero ha observado algo interesante, y es que estos creyentes han caído en la trampa del desánimo. Cuando yo era adolescente, leí una anécdota que me llamó mucho la atención, donde el autor de la anécdota decía que en una ocasión Satanás había puesto en pública subasta todos los instrumentos que él tenía para molestar a los seres humanos, y empezó a vender cada uno de los instrumentos que tenía para causar estrago en la vida de los seres humanos. Y la gente le seguía comprando en la subasta a Satanás. Pero alguien observó que había un instrumento que Satanás escondía y que no lo presentaba para la subasta. Cuando finalmente él planteó que la subasta se daba por concluida, alguien de los que estaba allí comprando en la subasta le dijo: pero ese instrumento que usted tiene a su lado, ¿no lo va a subastar? Y Satanás le dijo: no lo voy a subastar. Le dice: pero es que a mí me gustaría seguir comprándole, y yo creo que si tiene ese instrumento ahí a su lado, me gustaría que usted lo ponga en pública subasta. Y Satanás le dijo: no lo voy a subastar. Desde luego, las personas que estaban en la subasta, según la anécdota, finalmente entonces le hacen una pregunta a Satanás: por lo menos dinos cómo se llama ese instrumento. Y él dijo: este instrumento se llama provocador de desánimo, y no lo vendo, no lo subasto, porque llana y sencillamente con él volveré a adquirir todo lo que he vendido. Si en la vida de los cristianos no hay una conciencia del peligro del desánimo, probablemente pudiéramos vivir las mismas experiencias que nos narra las Sagradas Escrituras dentro de la carta a los Hebreos. Primero, a mí me gustaría que usted pueda considerar el término desánimo, pero comparándolo con el término desde la otra perspectiva, desde el otro ángulo: ánimo. Cuando uno busca la interpretación, el significado del término ánimo en el hebreo, una expresión que Jesús usó en varias ocasiones. En varias ocasiones Jesús le dijo a la gente: ánimo. A ciegos les dijo ánimo. A paralíticos les dijo ánimo. A sus discípulos les dijo ánimo. Y desde luego, cuando uno busca el significado de la expresión ánimo en hebreo, mire lo que significa. Es disponer el alma para superar las crisis. Ánimo es entender que hemos empeñado todas nuestras fuerzas, hemos empeñado toda nuestra capacidad, hemos empeñado todo nuestro intelecto para superar una crisis, pero nos hemos dado cuenta que con todo lo que hemos empeñado todavía no podemos superarla. Y entonces ánimo quiere decir: utiliza ahora el alma para que también con todas las fuerzas de tu alma tú puedas superar las crisis. Para mí, el mejor ejemplo de ánimo es el vehículo 4x4. Porque cuando una persona anda en un vehículo y entra a un lugar donde su vehículo se atolla, se detiene como resultado del fango, como resultado de los obstáculos, pues ya y sencillamente lo que tiene que hacer el conductor es poner el 4x4. Pues ánimo para mí significa eso. Cuando Jesús le decía a sus discípulos ánimo, cuando le decía a los paralíticos ánimo, lo que le estaba diciendo: chico, pon el 4x4. Saca fuerzas. A mí me encanta una expresión de las Sagradas Escrituras que dice: haced espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Eso es ánimo. Ahora, ¿qué es desánimo?
Pues desánimo es declararnos totalmente impotentes ante las crisis. Hace un tiempo atrás yo estaba en una reunión de amigos y uno de los amigos empezó a hablar de las condiciones que tiene y de las dificultades que tiene dentro del plan médico para adquirir los medicamentos. Y cada uno de los amigos empezó a dar una aportación. Mira, pero inténtate esto. Y la persona decía, no, sí, ya yo intenté eso y no funcionó. Y otro venía y decía, pero inténtate esto otro. Y dice, no, si ya yo intenté eso otro y tampoco funcionó. Y otro de allá venía y decía, pero intenta por este otro lado, a ver. No, si ya yo intenté por ese lado y tampoco funcionó. Y desde luego faltaba uno de los amigos que no había dicho absolutamente nada. Y de repente se le queda mirando y le dice, ¿sabes lo que tú debes hacer para que te cubra el plan médico tus medicamentos? Cambia de enfermedad. Desánimo es cuando nos declaramos impotentes ante las crisis. Desánimo es cuando ya llana y sencillamente creemos que no vamos a salir del problema. Desánimo es cuando hemos pensado que al utilizar todos nuestros recursos, llana y sencillamente no vamos a lograr salir de nuestro atolladero. Y ese era el problema de la comunidad de los hebreos. El problema de la comunidad de los hebreos era precisamente que el autor de esta carta pretende decirles, mira, dispongan del alma para superar la crisis, pero ellos llana y sencillamente están declarándose impotentes ante la crisis y como resultado de la declaración de su impotencia, llana y sencillamente ellos ya son impotentes. Porque las fuerzas se nos acaban cuando decidimos que se acaben. Porque el entusiasmo se acaba cuando decidimos acabarlo. Porque la mística se acaba cuando nosotros decidimos que se acabe. Una de las cosas que yo observo dentro de esta carta es la forma y manera como el autor de la carta busca todos los recursos humanos, espirituales, para provocar en la vida de sus lectores entusiasmo, ánimo, determinación. Mira cómo los anima, mira qué cosas le dice el autor. Les dice, número uno, que pongan a Jesús como la alternativa de sus vidas. Y les hace saber que Jesús es el que nos redime de pecados. Y les hace saber que Jesús es nuestro mediador. Y les hace saber que Jesús es nuestro sustituto delante de Dios. Que Él es el Cordero inmolado que quita los pecados. Que Él es nuestra santificación. Que Él es el vencedor eterno. Que Él es el sumo sacerdote. Óigame, y con todos esos planteamientos, con todos esos argumentos, el autor de la carta se desespera porque ve que su paciente se le está muriendo, no porque la enfermedad lo mata, sino porque él se quiere dejar morir. En el desánimo, el problema no es el problema. Perdonen la redundancia. Lo terrible no es la situación adversa. En el desánimo, lo terrible es dejarnos morir. Es no hacer nada para incorporarnos. El autor está desesperado y le está diciendo, mira, ¿cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es pecado. Pues ya y sencillamente no hay ningún problema. Cristo es el mediador de nosotros ante el Padre.
y Él es el que nos redime de todos nuestros pecados. Así que si tu problema es pecado, comunidad de los hebreos, pues ya sencillamente eso no es ningún problema frente a Dios, porque Dios perdona todo todo pecado. ¿Cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que ustedes sienten que allá arriba no les responden, no les escuchan. Pues no es ningún problema, porque Jesucristo es nuestro sustituto frente a Dios y Él intercede por nosotros al Padre. Así que si el problema de ustedes es que ustedes creen que Dios no los escucha, pues ya sencillamente tranquilo. Si Dios no te escucha a ti, no hay ningún problema. Dios escucha al que te salvó. ¿Cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que no han logrado superar el nivel espiritual para llegar a un nivel más alto. No han trascendido en el nivel espiritual para alcanzar una mayor madurez espiritual. El autor le dice, mira, no hay ningún problema. Jesucristo es nuestra santificación. ¿Cuál es el problema de ustedes? Que están pasando por unas crisis y como resultado de esas crisis se les ha complicado la vida. No hay problema. Jesucristo es nuestro vencedor eterno y en Él podemos vencer. ¿Cuál es el problema? Que ustedes como resultado de esta nueva experiencia de fe se sienten desprovistos del cuidado y de la gracia de Dios. Pues no hay ningún problema. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y ante todos estos planteamientos que hace el autor de la carta a los hebreos, descubre que la comunidad no se mueve para salir de su desánimo. Los estudiosos bíblicos hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo con respecto al destinatario de la carta. Y desde luego hay algunos que dicen que esta carta fue dirigida a una comunidad en particular gentílica, y hay otros que dicen que esta carta fue dirigida a una comunidad de judíos. Desde luego, a juzgar por el lema, a juzgar por el título, una carta a los hebreos, y a juzgar el contenido de la carta, donde hay tanto lenguaje del culto judío que está sustituido en la experiencia de la gracia, uno pudiera llegar a pensar que esta carta fue dirigida y fue escrita a aquellos cristianos judíos que comenzaron la experiencia de la fe. Porque el cristianismo comenzó con un judío, luego se llamaron a 12 judíos, luego se comisionaron a 70 judíos, luego siguió creciendo el número y ya habían 120 judíos, y luego se convirtieron 3.000 judíos más, y luego 5.000 judíos más. Es decir, hubo un momento en la historia de la vida de la iglesia donde el creyente judío era mayoría. Cuando Pablo y Pedro vinieron a procurar que se les concediera oportunidad a los gentiles para entrar a la fe, desde luego los judíos eran mayoría y fueron mayoría prácticamente los primeros 50, 60 años de la historia de la cristiandad. Pero después de esto, la gentilidad empezó a ser mayoría, empezó a crecer más. En Jerusalén había solo una iglesia, la de Jerusalén. En todo el mundo romano había varias iglesias, muchas iglesias. Y desde luego hay quienes llegan a pensar que hubo un momento en que como resultado de la persecución y como resultado de la crisis del Imperio Romano y de Israel,
el número de cristianos judíos fue reduciéndose. Y desde luego, como ellos pensaban que en algún momento Dios intervendría en la historia de ellos para hacer de ellos lo que les había prometido, y viendo que estas cosas no se lograban dentro del marco de la fe cristiana como ellos esperaban, entonces entraron en crisis espiritual. Ahora, esta carta a los hebreos se escribió a finales del primer siglo. Y mira qué sucedió. La gentilidad en cuanto a la fe cristiana siguió creciendo. La gentilidad en cuanto a la fe cristiana siguió desarrollándose. Sin embargo, la última noticia que se tuvo de cristianos judíos fue en el siglo IV, y solamente había un puñado de judíos en una ciudad que se llamaba Pela. Después de ahí